Ese es nuestro tema, matrimonio, pacto o compromiso. Ese va a ser el tema y pues nos vamos a llevar de repente algunos chascos, ¿no? En el hecho de lo que creemos que el matrimonio es algo tan a la ligera, que realmente ya nosotros que estamos casados, pues bueno, ya pues hemos entrado en una etapa de que como hijos de Dios, pues nuestro matrimonio debe ser un matrimonio a perpetuidad mientras estemos en esta vida. O sea, no es tan fácil como lo hace el mundo el hecho de decir, pues bueno, me divorcio, ya no hubo química entre nosotros, ya no me gustaste, ya lo que me haces desayunar no me gusta, entonces te voy a dar carta de divorcio. Y nuestro texto que nos vamos a basar nosotros en esta enseñanza va a ser Mateo capítulo 19, versículo 19. De ahí se va a desarrollar todo este tema de pacto o compromiso. Pero en esta primera enseñanza, antes de entrar a esta parte acerca de si nos podemos divorciar porque ya me caes mal, pues vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo, y salvo por una situación que Jesús habla y pareciera ser que da la libertad de poderte divorciar, pero como lo analizaremos, pues ciertamente en un inicio no fue así, mas sin embargo, para llegar a este punto se tiene que haber agotado todas las posibilidades reales, porque antes del divorcio tiene que estar como nuestra condición de cristianos el perdón. Y si Dios te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no poder perdonar? Pero ya estaremos adentrándonos en esto, viendo precisamente pues qué es lo que dice la Escritura. Así que vamos a orar, acompáñame a orar para comenzar. Decirle: Señor, te damos gracias en esta noche. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí reunidos, que han decidido tomar este tiempo, Señor, para edificar, Señor, nuestro matrimonio, Señor. Señor, gracias, Señor, porque hoy comenzamos esta nueva etapa, Señor, en la vida de los matrimonios. Y yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría y que nos des, Señor, de tu palabra para poderla llevar por obra y por práctica en nuestro andar diario. Señor, en tus manos estamos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, para que en esta noche tanto a mí me des de tu palabra, me des sabiduría, me des denuedo, Señor, y a mis hermanos les des esa capacidad, Señor, de poder entender, discernir y llevar en sus corazones la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar en la Escritura. Adelante. Comencemos en la Escritura entonces en esta noche. Comencemos analizando qué fue lo que Dios instituyó desde un inicio. ¿Qué fue lo que Dios dijo en su palabra acerca del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio para usted y para nosotros que somos cristianos? ¿Qué es el matrimonio? ¿El matrimonio para usted es un pacto o es un compromiso? ¿O es compromiso, contrato? Vamos a analizar esto precisamente, qué es lo que dice la misma Escritura, y para esto pues nos tenemos que remontar a los inicios de la misma creación. Y nos vamos a remontar a Génesis. Remontémonos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 23 y versículo 24. Analicemos esta parte. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca del matrimonio? ¿Y qué fue lo que Dios hizo con el mismo matrimonio? Dice la Escritura: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si nosotros vemos estos versículos que usted conoce, que los ha leído, cuando lee Génesis, sabe lo que dice la Escritura en estos versículos, pero en esos versículos está la base para nuestros matrimonios. Aquí vemos el diseño perfecto de Dios, la unión entre un hombre y una mujer, como es en lo natural, ¿verdad?
Porque hoy tenemos que diferenciar esto y decirlo, la unión entre hombre y mujer, y cómo ambos llegarían a ser una sola carne, dejando su antigua familia, dejando y rompiendo esos lazos con la antigua familia, sin que esto quiera decir que no nos ocupemos de nuestra familia, que no los querramos. Pero ahora usted ha formado su propia familia. Hoy el matrimonio debe estar fundamentado solamente en una tercera persona que se llama Cristo Jesús, no en los papás, no en los hermanos, no en los tíos ni en los abuelos, sino en Cristo Jesús, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Ni se rompe fácilmente. Y eso es lo que dice la Escritura en el momento que dice la Escritura que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda entender que ya no somos dos por separado, sino que somos una sola carne. Y esto se refiere, tu tiempo ya no es tu tiempo. Tu tiempo es el tiempo del otro. Y lamentablemente el día de hoy, muchos de nosotros queremos tener nuestros propios tiempos. Hoy en la actualidad los matrimonios modernos dicen, necesito mi espacio, mi amor. Necesito ir con mis amigos. Necesito ir al partido de fútbol a distraerme un rato. Tú quédate en la casa con los hijos ahí. Ya cuando vengas vemos si salimos o no salimos. Y llega cansado el varón, llega a acostarse, a bañarse, estoy muy cansado. Mañana tengo que trabajar. Tu tiempo, varón, ya no es tu tiempo le pertenece a tu esposa. ¿Lo sabías? Y si lo sabes, ¿por qué no lo haces, varón? Pero también tú, mujer, tu tiempo ya no es tu tiempo. Tu tiempo no es el tiempo para ver telenovelas. Ya no es el tiempo para estar solamente en casa de tu mamá, ya. Las 8 horas metida ahí con tu mamá. Tu tiempo es el tiempo de Él. Tu tiempo es atender en sus necesidades, atender a tu casa, hacer la comida, esperarlo, gozosa. Eso es lo que la Escritura dice cuando los dos serán una sola carne. Una sola carne representa que ambos tienen el conocimiento pleno de lo que el otro hace. Sí. Tu mujer tienes que saber lo que hace tu marido. Y el marido llega a la casa y dice, ay, estoy tan cansado, el trabajo. ¿Pero qué te pasó, mi amor? No quiero platicar de eso. ¿Sabes una cosa, varón? Tu ayuda idónea es tu esposa. Y es necesario que sea tu confidente. Porque en esas situaciones difíciles, ¿con quién vas a confidenciar si no es con tu esposa? Sabemos que con Dios, ciertamente, pero en esta tierra Dios estableció a una ayuda idónea. Y viceversa, ciertamente. En los problemas del hogar el varón tiene que saber. En los problemas que la mujer tiene, el varón tiene que saber. El varón y nosotros como hombres debemos de saber cuando nuestras esposas están en sus días difíciles y poderlas entender y comprender. Porque a veces no comprendemos nosotros por qué lloran de todo y por qué están enojadas en un momento y a otro momento están riendo. Porque no hemos entendido precisamente, y eso implica que seamos una sola carne. ¿Tu mujer conoces cuánto gana tu esposo? ¿Sabes cuánto gana tu marido? El marido dice, es que a mí me enseñaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Error número 1. Eso es en el mundo. Usted tiene que saber el día de hoy cuánto gana su esposo, porque esa es ser una sola carne. ¿Sabes tú, varón, cuánto gana tu esposa? Ah, no, ese es mi dinero. Tú lo tuyo, tú sí dime a mí, pero yo no te digo lo mío. No, perdóname. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice una sola carne. Y cuando dice una sola carne, pues se supone que una sola carne es de una sola pieza, ¿no?
independientemente que ahí venga el aguayón y la bola y lo demás. Es una sola carne. Entonces una sola carne comparte las mismas características de ella misma. Si pudiera decirlo en términos científicos, comparte el mismo ADN. Ahora, tu esposa y tu varón comparten el mismo ADN cuando Dios los unió, cuando formaron y formalizaron el matrimonio. ¿Sí lo sabías? Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y tenemos que aprender a respetarnos. Perdón que haga mención del curso de comunicación que vimos también en el matrimonio. Esa comunicación se tiene que llevar a cabo. Es una comunicación de dos vías. Usted tiene que platicarle y viceversa, tiene que haber una respuesta, porque si no existe eso, se vuelve un monólogo. ¿Y cómo vas a saber las problemáticas o los problemas que tiene el uno o que tiene el otro? ¿Y cómo se van a poder ayudar a resolverlos? Por eso es importante que nosotros entendamos precisamente que nuestro matrimonio está basado en que los dos ya no son dos, sino que es uno. En las matemáticas de Dios, 1 más 1 es 1. En nuestra lógica, 1 más 1 es 2. Pero no estamos en nuestra lógica, estamos en el conocimiento de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 también dice de esta manera: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto dice la Escritura. Y el versículo 28 en la versión 60 dice de esta manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Esto es lo que dijo el Señor. En la versión de Dios habla hoy, que está aquí en la pantalla, dice la Escritura: y les dio, ¿qué? Su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo, gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Esto es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios los bendijo. ¿Cuántos creen esto? ¿Creen que en Dios ha bendecido sus matrimonios? ¿Sí? Lo mismo encontramos nosotros en Génesis capítulo 5, en el versículo 1, donde dice, y versículo 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Me voy a detener en esta palabra, bendecir, bendijo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra va más allá de solamente esa bendición que en algún momento, sí, los bendijo, les dijo que les vaya bien a Dios. No, va más allá de esta palabra. Esta palabra es una palabra del hebreo bara, con K al final, que significa, por implicación, bendición de parte de Dios, pero que implica en viceversa con el hombre arrodillarse. De parte de Dios significa pronunciar bendición de bienaventuranza. Por parte del hombre significa recibir. ¿Recibir qué? La bendición. En estas palabras que nosotros encontramos la bendición de Dios para el matrimonio. Y es aquí donde nosotros vemos cómo hay una bendición de parte de Dios a nuestros matrimonios, y es por ello que nosotros
decidimos amar a Dios, y en ese amor que le damos a Dios, amamos a nuestra pareja. En el hecho que nosotros cumplimos con la ordenanza de Dios, que Dios instituye en este momento, en Génesis capítulo 1, versículo 28, la bendición de parte de Dios. Voy a llegar a esto. ¿Cuántos han escuchado? Yo no necesito casarme por la iglesia. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo ya me casé por el civil. ¿Dónde? Bueno, estoy hablando de cristianos ahorita, ¿no? O sea, llegan cristianos a la iglesia y cuando se les pone y se les dice, a ver, ¿usted está casado? ¿Sí? ¿Se casó por el civil? Sí. ¿Recibió bendición por la iglesia? No. ¿Para qué? Ahora, la pregunta es, si nosotros decimos amar a Dios, que queremos hacer sus mandamientos, ¿no debemos de pedir la bendición de parte de Dios? La principal objeción es esta: ¿dónde dice que Dios los casó? Lamentablemente, cuando llegamos a este punto nos damos cuenta de que no quieren obedecer a Dios. En esa palabra de bendecir que estamos viendo, en esa palabra, cuando implica que el hombre se arrodilló y que Dios pronuncia la bendición hacia el otro, estamos mirando y viendo cómo Dios hace la bendición de un matrimonio. Voy a esto también. Es indispensable que el cristiano reconozca sus autoridades, y que con el hecho de que algunos dicen, es que yo me casé por el civil, ya Dios me bendijo, ¿sabes una cosa? Está incompleto. Estás haciendo la mitad del compromiso que hiciste delante de Dios cuando tomaste a esta mujer o a este hombre como tu marido o tu esposa. Porque si bien nosotros, el día de hoy, la iglesia no casa, damos una acción de gracias y bendecimos solamente. Es muy diferente. Y así como no vamos a encontrar en la escritura que los casaban de esta manera, ¿dónde está la ceremonia? No existe. Existe la bendición. No lo va a encontrar. Pero así como no encuentra la Trinidad en la escritura, ¿y usted cree en la Trinidad? ¿Sí cree? Así como no encuentra la palabra líder en la escritura, y está, de la misma manera implícitamente, y cuando nosotros escudriñamos la escritura, nos damos cuenta que hay una acción de gracias de parte de Dios que se tiene que instituir, y que los contrayentes y que los hijos de Dios tienen que llevarlo a cabo. Es por esto que muchos de nosotros decimos, me falta algo. Sí, te hace falta el complemento. ¿Sabes cuál es ese complemento que le va a dar la estabilidad a tu matrimonio muchas de las veces? La bendición de parte de Dios. Es un tema bastante discutido acerca de la boda religiosa, que si me caso, que si no me caso por la iglesia. Pero la pregunta es, bueno, si ya estás casado por el civil, ¿qué te impide que te cases? Bueno, voy a llamarlo de esta manera. ¿Qué te impide que te cases por la iglesia, por así llamarlo? ¿Qué impide que oremos y que tú hagas unos votos delante de Dios? ¿Qué lo impide? Algunos llegan a decir, es que es más compromiso. Perdón, ¿más compromiso? Pero si eres cristiano, la objeción es esta. Es que así no soy tan comprometido, y si no nos va bien, nos separamos. Permíteme. Si tú eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿eso no puede estar en tu vida? ¿O acaso podrá estar eso en la vida de un cristiano? ¿Podrá estar en la vida de un hijo de Dios? O sea, ¿qué te impide esta parte que tú lo hagas por recibir una acción de gracias? ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 13 versículo 1 nos dice a nosotros, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las autoridades superiores? ¿Alguien que me diga?
Ok, estamos hablando entonces que Dios dice que nos debemos de someter a todas las autoridades superiores, ¿verdad? Esto implica las autoridades civiles, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero también implica las autoridades donde tú te congregas, donde estás tú recibiendo la palabra de Dios. Y en este caso, la autoridad es el ministro, el pastor. Y si tu pastor te dice, hay que llevar a cabo la ceremonia, hacer una acción de gracias, ¿tú qué tienes que hacer? Simplemente obedecer, porque tú dices, yo me voy a someter a todas las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ciertamente Dios establece esto, pero usted tiene también la capacidad de poder discernir entre lo que se le está diciendo. No es lo mismo que yo como autoridad le diga a usted, necesito la garantía de su factura de su auto para que me la entregue a mí. Esto va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y usted puede entender que esta parte no es así. Pero cuando uno le dice con base bíblica, mira, la escritura dice, esta parte, Génesis 1:28, la bendición de parte de Dios, ¿no quieres que Dios bendiga también tu matrimonio? Pero Dios me bendijo en el momento que me casé por el civil. Estás haciendo la mitad solamente, porque aquí dice la misma escritura que tú te debes de someter a las autoridades que Dios ha instituido dentro del lugar donde estás, llámese en este caso iglesia. Recuérdales Tito 3:1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y así como Efesios 5:25 también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Esto nos lleva a obediencia, mis hermanos. Y en el matrimonio nos lleva a una etapa de obediencia. Una etapa de obediencia de nosotros como cristianos. Y ahora como esposos, de cumplir los deberes matrimoniales en un cumplimiento cabal de los estatutos. Y por ello debemos de amarnos los unos a los otros. Estoy hablando de la pareja. De dar ese amor incondicional, ese amor ágape que Dios ha derramado en sus corazones, y que lo tienen que unir ustedes para llevarlo a ser una sola carne, de manifestar un amor puro, sincero y sin ninguna clase de manipulación. Esto es lo que nosotros debemos de entender, porque el Señor Jesucristo comparó, y Dios compara a la iglesia como el matrimonio. Porque así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es la manifestación de cómo nosotros, como varones, como cabeza del hogar, debemos de entregarnos nosotros y amar a nuestras esposas. Ahora, estoy hablando en plural no porque tengamos muchas, estoy hablando en plural porque somos muchos. Está hablando que tú como varón tienes que amar a tu esposa incondicionalmente. Así se le queme el agua, tú la tienes que amar. ¿Sí? Porque cuando tú te casas, lamentablemente, nadie nos dijo a nosotros que ya no teníamos derechos nosotros. ¿A alguien se lo dijeron? A ustedes se los dijeron. Estoy de testigo, se los dijo Carlos. Ya no son sus derechos. Mis derechos ya no son mis derechos. Porque yo, cuando llegué a la cruz del Calvario, yo le cedí mis derechos ¿a quién? ¿A quién se los cedieron? ¿Por qué no lo dicen? No tengan miedo. Le cedieron los derechos a Cristo, ¿no? Ahora, ¿quién es el que tiene control de su vida el día de hoy? ¿De veras? ¿Sí cierto, esposas? Mejor no digan nada, así calladitas. Porque a veces nos damos cuenta que no es cierto, ¿verdad? A veces mi tiempo no es el tiempo que le debo dedicar a mi esposa como varón. Mi dinero no es el mismo dinero que le dedico a mi esposa, ¿verdad que no? Mis diversiones, esas son mías. Y no puedo compartir contigo lo mismo. Tú buscas lo tuyo, yo busco lo mío. No. Cuando ustedes se casaron, lamentablemente, cuando yo me casé, nadie me dijo eso. Nosotros nos casamos solamente con el hecho, el típico, ¿no? Nos casamos ¿por qué te vas a casar? Por amor, porque la amo tanto. Ay, cómo amo a mi esposita. Y la esposita,
Ay, es que amo tanto al cachetón, por eso me casé con él. Pero resulta que esa no era la respuesta. Y ahora como cristiano, la respuesta es, ¿y sabe cuál es la respuesta de usted como cristiano? Y llévelo en su corazón y realmente hágalo. Yo me casé contigo para complacerte y satisfacerte en todo. Eso dice un varón, ¿verdad, varones? Que así decimos. Amén. Así como que, ¿qué pasó? Y del otro lado, la mujer dice, yo me casé contigo para complacerte y satisfacerte en todo. ¿Verdad, mujeres? Eso. A ver, voltea a ver a su esposo y a su esposa, voltéense a ver y a ver, dígale, yo me casé contigo para satisfacerte en todo. A ver, dígaselo. A ver, díganselo. Díganselo. Yo me casé contigo para satisfacerte en todo, complacerte en todo y hacer tu voluntad. Así dígale. Sí, de veras. Mira, ¿sabes por qué? Porque en el momento que tú le dices, mi amor, yo voy a hacer tu voluntad, el otro dice, ay, aquí soy. Pero como tú eres un hijo de Dios, no hijo del diablo, tú vas a decir, mi amor, yo me casé contigo para hacer también tu voluntad. Mira, y cuando haces esto, ¿sabe qué sucede? Son una sola carne. El Señor no se equivoca. El Señor dice, una sola carne serán. Y cuando tú complaces a tu esposo, eres una sola carne, porque tu esposo te complace a ti en todo, una sola carne. Cuando tú entregas tu voluntad también a tu esposo y esposo entrega la voluntad a la esposa, son una sola carne. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestro matrimonio? ¿Por qué entonces yo estoy peleando siempre con mi esposa? ¿Por qué yo, si yo digo que te voy a complacer, por qué yo no me entrego cabalmente y totalmente con mi esposa en intimidad? Y viceversa, la esposa con el esposo en intimidad. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. Esto no dice la Escritura. ¿Dónde está en la Escritura? Dígame dónde está en la Escritura esto y lo pongo. No dice así. A veces no entendemos realmente lo que es el matrimonio en nuestras vidas y lo hemos equiparado solamente como un contrato. Por eso el tema es pacto o compromiso. Compromiso o contrato, que vendrá siendo lo mismo. Cuando nosotros nos casamos es para amar incondicionalmente, sin mirar los defectos y los errores de nuestra pareja. Por eso se casó usted. Hoy lo sabe. Es perdonar cuando nos ofenden. Es perdonar los pecados que en ocasiones se manifiestan o manifestamos nosotros. Es dar sin recibir nada a cambio. Es entregarnos por completo a nuestra pareja. Es ser una sola carne, así como Dios lo establece en Génesis. Yo sé que a lo mejor no le está gustando lo que estoy diciendo, pero eso es el matrimonio. Y el matrimonio se ha convertido en un juego el día de hoy, aún para los cristianos. No queremos dejar nuestros deleites. El matrimonio, mis hermanos, debe ser un matrimonio para toda la vida. Mira, ¿cuántos se han visto con su esposa llegar con esas manos de ancianidad o más ancianos juntos? ¿Se han imaginado? Los que estamos aquí no estamos tan grandes todavía, pero se ha llegado a imaginar de repente de aquí cuando tenga usted 70 años abrazado o agarrado de la mano con su viejita o su viejito. ¿Sí? ¿Cuántos se han llegado a ver así? ¿Sí? ¿Y cuántos quieren hacerlo? Qué bonito sería, ¿verdad? Que todos los cristianos pensaran de esta manera y que realmente su matrimonio estuviese basado en ese libro que es la Biblia. Porque si tú basas tu matrimonio a la Biblia, no a tus preceptos, a lo que tú crees o lo que tú piensas, si tú lo basas en ellos, vas para un matrimonio que se va a disgregar.
Pero si tú tienes la palabra de Dios como tu pilar en tu matrimonio, ¿sabes una cosa? Tu matrimonio va a ser un matrimonio duradero. Por eso el matrimonio no es un juego, porque es una representación entre Cristo y la iglesia. Y así que esta es la analogía que hace Dios con respecto al matrimonio. Así que no es nada a la ligera despreciar la máxima institución que Dios estableció desde Génesis, el matrimonio. No es un juego, mis hermanos. No es un juego el hecho que ustedes estén casados. No es un juego solamente el hecho de decir en algún momento de su vida, si no funciona o si ha pasado por su cabeza, si esto no funciona, yo me separo. Eso usted no lo puede decir. Mire, de repente hay situaciones en donde decimos, ay no, es que yo ya no lo soporto, es que es un borracho, es que es un alcohólico, es que es, ¿y tú qué has hecho? Te voy a contar un testimonio de una persona. Yo me di cuenta de ella. Era una persona que no era cristiana, que no conocía a Dios. Después empezó a conocer a Dios. Y su esposo era un malandrín, era un borracho, que se perdía, que se iba por allá. ¿Y sabes qué hacía la esposa? En su moralidad, ¿andaba buscando licenciado para divorciarse? No. Soportó sin conocer a Dios, te estoy hablando sin conocer a Dios. Soportó al malandrín de su esposo por varios años. Después conoció a Dios y ¿qué crees que hizo? Se afirmó más en la fe y dijo, yo voy a doblar rodillas por mi esposo hasta que mi esposo cambie, porque yo amo a mi esposo, yo quiero a mi esposo. Y digo, wow, qué increíble. Sin conocer a Dios pudo hacer esto. Conociéndolo, ¿sabes qué sucedió con el marido? ¿Qué crees que sucedió? Se convirtió. Y esto fue lo que a mí me contaron, Fue un testimoniazo. Dije yo, wow, Señor, cuando tú tienes en la mirada a tus hijos, desde antes los vas cuidando y los vas preparando. Hoy esa pareja son servidores, sirven a Dios. Dices, ¿qué sucedió? Si alguien que no conocía a Dios después lo conoce, ora y su marido se convierte, es porque hubo fe, porque en su corazón estuvo tener el cuidado de su esposo. Pero qué lamentable es cuando en la iglesia ves matrimonios que a los 4 meses se están separando. Es que no es lo que yo esperaba. Y a pesar de que se les dijo, el matrimonio es esto y esto. No, si me quiero casar, si yo lo quiero, si yo lo amo. Oye, ¿eres cristiana? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Es para toda la vida? Sí, pastor, me quiero casar. Y a los 4 meses, es que no era lo que yo creía. Te lo dije, no te puedes divorciar. ¿Por qué te vas a divorciar? ¿Hubo adulterio? No. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente no recoge los zapatos y los pone en su lugar. Llevo 4 meses con lo mismo. Yo me divorcio. No era lo que yo esperaba a él. Y el otro, es que no era lo que yo esperaba de ella. Oye, espérame. ¿Y son cristianos? Amén, gloria a Dios. Me quiero divorciar, pero me quiero seguir congregando. Dios mío, aquí no te congregas. A ver quién te acepta bajo esas premisas, por favor. Eso sucede en la iglesia, mis hermanos, del día de hoy. Por eso el matrimonio no es un compromiso. Si tú no entiendes que el matrimonio es la representación entre Cristo y la iglesia, la muestra más sublime del amor de Cristo por sus hijos, de verdad,
lo que tú haces en tu matrimonio, cuando tú no obedeces la instrucción de Dios de esposo, amar a tu esposa, y de esposa, sujetarte a tu esposo, estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Sí? De esa magnitud es. Porque así lo estableció Jesucristo y así lo hizo. Él entregó su vida por su iglesia. ¿Y quién crees que es la iglesia? Di, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Así que tú no puedes el hecho de menospreciar la institución más grande que Dios estableció, que es el matrimonio. Por eso el casarse implica una gran responsabilidad. Y usted dice, ¿y a mí para qué me lo dice ahorita? Esto me lo hubiera dicho antes. Bueno, no está de más volvérselo a recordar, por si todavía no entiende el principio del matrimonio. Es una gran responsabilidad, es un pacto hecho a perpetuidad hasta que muramos, hablando de esta tierra, o que el Señor Jesucristo nos llame a nosotros. Si tú volteas tu mirada alrededor, o aún en nosotros mismos como cristianos que conocemos a algunas personas, ¿qué es lo que vemos? Lo primero que vemos nosotros es que el mundo de este posmodernismo pues busca solamente placer sin compromiso. ¿Sí se da cuenta de esto? ¿Y eso por qué? Porque tanto hombres como mujeres prefieren su libertad, entre comillas, porque es libertinaje. Y por eso el día de hoy mejor vámonos a la unión libre, ¿no? Eso es lo que hace el mundo, y evitemos el compromiso del casamiento. Y para los que deciden casarse, pues es bien fácil decir, ya no funciona, ya no hay química entre nosotros. Fue bonito mientras duró. Creo que lo mejor es el divorcio para ambos. Esto sucede en el mundo que no tiene a Dios. ¿Sí se ha fijado? Pero también sucede en el mundo de los cristianos. Lo mismo sucede en el mundo de los cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque las tendencias del mundo se han infiltrado en la iglesia. Las ordenanzas de parte de Dios acerca del matrimonio para nuestra vida se están quedando en el olvido. ¿Y sabe por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La pregunta es, si tú realmente sabes a quién estás sirviendo. Yo les hago la pregunta como matrimonios, ¿a quiénes sirven ustedes? ¿A Dios? ¿Sí? ¿Están convencidos de que sirven a Dios? Y entonces, ¿por qué en nuestro matrimonio tenemos tantos altibajos? ¿Por qué no obedecemos a Dios en sus estatutos y sus mandamientos? ¿O será que realmente a quien estás sirviendo, y yo no dudo que tenga la convicción de que me dijiste, sirvo a Dios, pero tu fe la estás viviendo en tu propio estilo de vida? Sí. Porque tú quieres satisfacer tus necesidades. Tú quieres tener tu tiempo. El mundo dice, ay, es que necesitamos un tiempecito, ¿no? O sea, tu mujer, vete con tus amigas y yo me voy con mis amigos. Usted no lo hace, ¿verdad que no? Y si lo hace, tiene que comenzar a mirar que el matrimonio no es eso. El matrimonio no es estar jugando cada quien por su lado. El matrimonio son dos en uno solo. Ay, entonces yo ya no tengo libertad. Sí tienes libertad, pero no tienes libertinaje. Es que entonces yo no puedo. No, sí puedes, pero no te la vas a pasar con los amigos 5 horas, ¿verdad? Y a tu esposa le vas a dedicar ¿cuánto? 5 minutos, pastor. No entiendes lo que es el matrimonio entonces. Y ahora que estás casado, ahora no puedes echarte para atrás.
Bueno, puedes decir, es que yo no lo sabía, ¿no? Ahora, como coloquialmente se dice, tienes que agarrar al toro por los cuernos y madurar en tu matrimonio. Y a lo mejor, desgraciadamente, Jesús a nosotros no nos ha permitido, como hijos de Dios, la opción de conformar nuestro estilo de vida con aquel de la sociedad alrededor de nosotros, y al mismo tiempo proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no concibo esto. Yo no concibo que tú digas, es que yo soy hijo de Dios, pero yo le voy a ocultar a mi esposa cuánto gano. Yo, mira mujercita, te doy para el chivo y lo demás yo me lo guardo. Yo no concibo esto como hijo de Dios, porque te estás conformando al mundo. Eso dice el mundo. Eso dice el mundo. Tú no puedes decir esto y seguir amando a Dios y decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón. No. No puedes disfrutar en tus placeres y dejar a tu esposa con todos los niños y haciendo todo el quehacer en la casa. Yo no lo concibo. Y decir, pero yo amo a Dios, cuando no estás amando a tu esposa. Como tampoco puedo concebir el hecho de que tú me digas, mujer, yo amo a Dios, pero cómo chismeo con mis amigas de mi esposo que me trata mal. No puedo concebir que tú digas amo a Dios y hagas eso. No se puede concebir, mi hermano. Aunque de repente alguien esté pensando, ay, qué legalista es usted. Dígale a Dios. Una sola carne tiene más significado de lo que creemos. Tiene mucho más significado de lo que a veces llegamos a pensar. Por eso, nuevamente, vuelvo a decir, el matrimonio no es un juego. Y hoy, como hijos de Dios que nos hemos casado y que estamos casados, hoy tenemos muchos de nosotros que recomponer nuestro matrimonio, porque lo hemos vivido conforme al estilo de vida de la sociedad del mundo actual. ¿Te das cuenta de esto? Sí. Pero Dios no nos da esa opción. Si tú eres cristiano, tú no tienes esta opción. Hoy nosotros podemos decir, la meta de mi vida es mi felicidad. Muchos dicen esto como cristianos todavía. La meta de mi vida es mi felicidad. La felicidad y la autogratificación son el Dios de muchos y al cual hemos servido por muchos años. Y esto nos lo ha influenciado la sociedad a nosotros. Si decimos nosotros que somos seguidores de Jesús, que Jesús es nuestro Señor, y sin embargo nosotros seguimos tomando los valores de la sociedad alrededor de nosotros mismos como propios, nosotros mismos vamos a ocasionar una mala interpretación de la Biblia, porque vamos a considerar la Biblia conforme a los estándares, valores diseñados para que nosotros podamos servirnos a nosotros mismos y no a Dios. Por eso el día de hoy aquellos que viven basados en los valores del mundo dicen, ¿yo para qué necesito casarme por la iglesia? Eso no viene en la Biblia. Ay, ¿a poco me voy a sujetar a mi esposo? No, yo también tengo voz y voto. Y el esposo dice, ¿cómo la voy a amar si ni siquiera sabe calentar una tortilla? No, si eso es la escritura, ¿dónde dice, hermanos? O sea, el mundo te ha influenciado la cabeza. El mundo te dice, no, mira, tú no hagas esto. Mira, como somos puros matrimonios. El mundo dice, no, mira. La comadre le dice a la otra comadre, no comadrita, castígalo, no le des en todo un mes para que se le quite. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, no? Así dice. A ver, ¿dónde, cristiana, dice la escritura eso? Tú dime. ¿Qué nos dice la escritura? Que mi cuerpo es mío, digo. ¿Cómo dice? ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Usted qué dice? Nadia. ¿De quién le pertenece? ¿A quién le pertenece su cuerpo? ¿A quién?
¿A quién le pertenece? A su esposo. ¿A quién? Allá, ¿a quién? ¿Y allá a quién? Esposo. ¿A quién le pertenece su cuerpo? ¿A quién, Saúl? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿De veras? ¿O nada más me están dando el avión? ¿Lo cree? ¿O cree lo que el mundo dice? Mira, hazle así. Cuando Él te busque, ¿cómo me duele la cabeza, mi amor? Y todos los días es lo mismo. ¿Eso dice la Biblia? Pastor, pero me tiene que comprender. Claro, los dos son una sola carne. Y debe haber comprensión en la pareja. Pero tampoco te vas a pasar los meses negándote. Estoy hablando de la cuestión conyugal, Y en todas las cuestiones no puedes. O sea, ¿puedes coincidir un cristiano haciendo esto? ¿O una cristiana haciendo esto? ¿Lo coincides? Que dicen, para la siguiente reunión mejor ni venimos ya. Eso dice la Escritura. O sea, si se quiere pelear conmigo, peleese con Dios. Yo no estoy diciendo nada que no esté conforme a la Escritura, o sí. Y usted lo sabe. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Será porque acaso nos hemos conformado a los valores del mundo y no a los valores de Dios? ¿Qué estándares nosotros estaremos llevando? Algunos nos pueden llamar intransigentes. O a lo mejor usted puede decir, pastor, usted es un intransigente porque no acepta nada de otro tipo de ideología, de los avances de esta sociedad. Usted no entiende cómo me trata mi esposo y mi esposa. No, yo no lo entiendo, ni la entiendo, ni la entenderé. Pero ¿sabe quién sí la entiende? Dios. Y Dios no se equivocó. En el momento que usted no hace la voluntad de Dios, le está diciendo a Dios, Dios, te equivocaste. Y usted se pone en el lugar de Dios. Yo podría decir que el cristiano no es intransigente el día de hoy, sino que el cristiano es muy transigente, porque absorbe todas las ideologías del mundo. Todo lo malo lo ha absorbido la iglesia, lo hemos absorbido nosotros. Y por ejemplo, esa libertad que Dios nos dio en lo individual, hoy raya en el libertinaje. Esa libertad que Dios te dio en tu matrimonio, te la dio para que tú complazcas a tu esposa y a tu esposo. No te la dio para que te complazcas a ti mismo, ni para que te vayas de parranda, ni para que te vayas con los amigos, ni para que andes en lugares donde no debes de andar. No, no te la dio para eso. Ay, pastor, pero si el amor ha evolucionado tanto, Dios ama a todos y nos ama así. Sí, tanto que la iglesia permite ya el matrimonio gay. Qué intransigentes somos. Ojalá fuéramos intransigentes. Somos muy transigentes el día de hoy nosotros. Y la pregunta nos lleva a lo mismo. ¿Entendemos el diseño original de Dios para el matrimonio? ¿Entiendes el diseño de Dios para ti, varón? ¿Para ti, esposa? ¿Dónde estás edificando? Hay una parábola del Señor Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 7, la parábola de aquel que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la piedra. ¿Tu matrimonio dónde está edificado el día de hoy? ¿Sobre Jesús? ¿Y estás edificando y sobreedificando sobre los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que Dios te dio a través de su palabra? ¿O estás edificando en la arena, que son tus preceptos y lo que tú crees que debe de ser? ¿Tu matrimonio dónde está? Es la pregunta que yo te haría en esta noche. ¿Dónde estás edificando tu matrimonio? Muchos conocen la Escritura, saben lo que dice la Escritura, pero no edifican el matrimonio sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios, sino que ponen por fundamento a Cristo Jesús, pero edifican sobre su propio fundamento. ¿Tú dónde estarás edificando hoy? Porque el Señor dijo, aquel que edifica sobre la roca, ¿qué? Lo consideré como una persona, ¿qué? Sabia. Y el que edifica en la arena,
lo consideraré como una persona insensata. Si tu matrimonio estás edificando sobre la roca, eres sabio. Pero si no, eres un insensato. Y esa palabra insensato también se traduce como tonto. Así, ¿cómo estaremos entendiendo nosotros lo que Dios está demandando para cada uno de nosotros como cónyuges en el diseño que Dios ha establecido, en el pacto que tú has contraído? La siguiente pregunta es, adentrándonos en el tema, ¿entiendes tú que tu matrimonio es un pacto o no lo has entendido? ¿O entiendes que tu matrimonio es un compromiso, que en este caso sería un contrato, y que en cualquier momento, en cualquier instancia, cuando uno de los dos falle, se cancela? ¿Cómo entiendes tu matrimonio como cristiano? Algunos no pueden entender lo que significa pacto y dicen, bueno, es que pacto y contrato es lo mismo, ¿no? No, es muy diferente. Por eso, para poder entender esto, quiero que escuchen el contexto histórico de las tierras de Medio Oriente, lo que significa un pacto. Y en verdad, yo estoy muy convencido de que la Biblia habla de que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Y la Biblia habla de que el matrimonio es un pacto de sangre. La Biblia, en el contexto original, debemos de entender que la Biblia fue escrita en Oriente, el Medio Oriente, ¿sí? Y bajo sus costumbres y su cultura. Así está escrita la Biblia. Así que nosotros tenemos que ubicar precisamente lo que para ellos es un pacto y lo que significa un pacto de sangre. Porque para nosotros es lo mismo pacto, contrato, compromiso. En Occidente para nosotros es lo mismo. Porque no estamos muy familiarizados con los conceptos y mucho menos con el concepto de sangre. Y un pacto de sangre es el acuerdo más cercano, más sagrado, más santo, de mayor duración y compromiso que un hombre puede establecer en esta tierra. Para el pueblo de Oriente existían 3 pactos sagrados. El pacto de palabra, así como usted y yo podemos decir nos vemos tal día, ¿verdad? Pero que para nosotros en nuestro México actual el pacto de palabra o dar mi palabra ya no tiene valor, lamentablemente. Para ellos sigue teniendo un valor. El siguiente pacto que ellos utilizaban era el pacto de sal. Tomaban sal y la entregaba a la otra persona en garantía de que iba a regresar por esa sal, y en esta garantía de que él se comprometía con la otra persona. Era un pacto demasiado sagrado. La sal en los tiempos bíblicos era muy preciada, tanto que a los soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Pero había el pacto más sublime, el pacto inquebrantable, un pacto de sangre. Y este pacto se hacía cuando una de las dos personas, y yo creo que aquí me llega a la mente ahorita, ¿cuántos no vieron en alguna ocasión o escucharon de un tal indio o apache Jerónimo? ¿Alguien oyó de Jerónimo? ¿Nunca escucharon nadie de Jerónimo? No, ustedes no eran de mis tiempos, no veían las caricaturas. Era un apache, era un apache que de repente hacía un trato, un pacto, en este caso con un blanco, y eso sí lo han visto en las películas, ¿no? Se cortaban la mano y mira, quedó sellado, ¿no? O como siempre, ¿no? El clásico, ¿no? Queda sellado, ¿sí? Y ese pacto era inquebrantable. El Medio Oriente, el pacto de sangre, era un pacto, y es un pacto todavía el día de hoy, inquebrantable, mis hermanos. Ese mismo pacto fue el pacto que Dios hizo con quien cree. No, con nosotros. O sea, hablando en tiempos modernos, lo hizo con usted. Dios hizo un pacto de sangre. Y le voy a decir en qué aspecto. Bueno, sabemos, Cristo murió en la cruz del Calvario, y Cristo vino a darle a usted vida eterna, vida en abundancia, ¿no? Vino a librarlo de la condena del infierno, ¿cierto o no? ¿Sí? Ese mismo pacto, bueno, en el Antiguo Testamento lo podemos notar nosotros. ¿Se acuerda de Jonatán y David? Ellos hicieron un pacto de sangre, que le dijeron, tus enemigos son mis enemigos,
¿sí? O sea, lo tuyo es mío, en pocas palabras le dijo, ¿sí? Primero muerto antes de traicionarte. Este es el pacto de sangre. Los pueblos africanos, dice que los pueblos africanos, las tribus africanas, todavía en el pacto de sangre, ellos llegan, todavía si una persona rompe un pacto de sangre, se paga con la muerte, pero no solamente de él, sino hasta la cuarta generación. En la antigüedad, los indios de Norteamérica, cuando alguien rompía un pacto de sangre, estoy hablando de los cherokees, de los apaches, de los indios de allá, si alguien rompía un pacto, la misma mamá se encargaba de buscar a su hijo o a su hija que hubiese roto el pacto y matarlo. Y no solamente a él, sino que se seguía hasta la séptima generación. Imagínate nada más. O sea, este es el concepto que se tiene precisamente del pacto en tierra de Medio Oriente, que todavía lo siguen llevando a cabo. Por eso, cuando un musulmán se convierte al cristianismo, queda muerto para la familia, para todos, porque es algo muy sagrado. Ahora, el pacto que Dios hizo con nosotros en la cruz del Calvario es ese pacto que Dios hizo con su iglesia, que Cristo Jesús se entregó por la iglesia, y es el pacto que está representado en tu matrimonio el día de hoy. Un pacto, mis hermanos, entonces es un compromiso unilateral, irrevocable e indisoluble, válido por lo menos hasta la muerte. El pacto no depende en la actuación de ninguna de las partes. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso, con este pacto? Bueno, el pacto es un compromiso unilateral. ¿Qué es unilateral? De un solo lado. ¿Sí? De un solo lado. No es bilateral, es unilateral. Nos remontamos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo un pacto con nosotros en el momento que muere en la cruz del Calvario. En ese pacto nos libró de la condena del infierno, ¿sí? Y no depende de nosotros el hecho de que el Señor, en el momento que te entregó tu salvación, en el momento que tú te equivoques, te la quite, siendo verdadero hijo de Dios, porque Dios estableció un pacto contigo. Estoy hablando de hijos de aldeveras, no estoy hablando de los que se dicen, de los cristianos dicen, no, de esos no. Estoy hablando de cristianos verdaderos, porque Dios estableció un pacto contigo y conmigo y con todos aquellos que son hijos de Dios. Este es el concepto que se tiene de pacto en las tierras de Medio Oriente, y es el concepto que nosotros debemos de tener de pacto en nuestro matrimonio con nuestro cónyuge. Ahora, no depende en el hecho de una de las partes hablando de nuestro matrimonio, porque el Señor, si hablo del Señor, Él es perfecto, pero nosotros somos imperfectos. El pacto del matrimonio es para toda la vida, no depende de lo que el otro haga. Alguno va a decir, como dijeron los apóstoles o los fariseos: ay, Señor, si es así, entonces no conviene casarse. No, eso es un pacto. En contrario, el concepto de contrato, por otra parte, es un concepto totalmente diferente. El contrato es un acuerdo bilateral entre dos partes, dependiendo totalmente de la actuación del acuerdo. Ese es un contrato. Por eso, bajo este esquema, ¿tu matrimonio qué es? ¿Un contrato o un pacto? Bajo un contrato, si una de las partes falla en el actuar de acuerdo al contrato establecido entre los dos, la otra parte no tiene obligación de actuar tampoco, y ya no se encuentra bajo la obligación de los términos del contrato. O sea, ¿sí, no? Un contrato es, o sea, tú fallas,
se anula el contrato. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un contrato nosotros? Ponemos y estipulamos reglas, ¿no? Cláusulas, ¿no? Y si una cláusula se viola, nos da la facultad ¿para qué? Para romperlo. Ahora, ¿así entiendes tú el matrimonio? ¿Sí? Ahora, no me quiero adentrar todavía en el adulterio ni nada de esto. Quitemos por el momento adulterio y quitemos ahorita por el momento abuso físico. Abuso físico y psicológico. Vamos a quitar físico, psicológico y adulterio, ¿sí? Quitémoslo. Esos vamos a dejarlos ahorita. Vamos a tomarlo, lo metemos a otra esferita. Ahí se queda, guardado. Pero de todo lo demás que existe, ¿tu matrimonio es un pacto o es un contrato? Independientemente, si tú te fijas, en el pacto es de un solo lado. Mi amor, te amo tal y como eres. Así no seas amorosa, así no tengamos intimidad, así se te queme el agua, así no te queden bien los huevos, así no te queden bien los frijoles, así te la pases todo el día chismeando. O sea, me estoy yendo a los extremos, ¿eh? Así no te levantes temprano, así no te arregles, así no te bañes. O sea, esposos, ¿así aman a sus esposas aunque su esposa fuese así? ¿Sí? ¿Qué pasó? Como que nada más Robert y Ismael. Esposas, aman a sus esposos a pesar de que su esposo cada 8 días llegue borracho, le huelan los pies, ¿sí? Haga un batidero en la cocina, no se levante temprano, quiera que le lleve el desayuno a la cama. ¿Ama así a su esposo todavía? Por eso le digo, o sea, vamos a las realidades. Porque es bien fácil verlo en ay, sí, lo mío es un pacto con Dios. Ya la quiero ver de aquí a unos días que se le olvide el 14 de febrero a su esposo, a ver cómo se va a poner. No, ya no me quieres. Sí, pero cuando éramos novios. Ay, es que las mujeres son históricas e histéricas también. Amén. Sí, sí, es cierto. Sí, entonces, a ver, ¿qué va a pasar cuando se le olvide su cumpleaños? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cortar las venas con hojas de lechuga? ¿Qué va a pasar, varón, cuando tu esposa se le olvide ponerte el lonche con tanta hambre que te da en el trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu esposa llegue bien contenta a la casa y te diga: mi amor, encontré un ofertón, mira, traigo 50 pares de zapatos, nada más que se acabó la tarjeta ya, mi amor? ¿Qué vas a hacer, varón? Y tú queriendo comprar tu pantalla 4K curva Samsung, LG, pues, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a amar igual? ¿O le vas a decir: mejor me hubiera casado con Petra, ella sí? Y le vas a recordar y le vas a decir: es que tú eres esto, es que tú eres aquello. No, un pacto es soportar todo esto. Al menos que tu matrimonio sea un contrato y le tengas estipulado: a ver, bajo esta, no, a ver, aquí, ¿sabes qué? Adiós, nos vemos, cada quien por su lado y por su casa. ¿O qué vas a hacer cuando tu esposo sea un enanito espiritual? ¿Qué vas a hacer? Y tú tengas una mayor estatura espiritual. ¿Qué vas a hacer? ¿Orar por él? ¿Lo vas a amar? ¿O le vas a decir: sabes qué? No, el Señor me dio una revelación que Dios me va a dar un siervo conforme a mi conocimiento, gloria a Dios? ¿Sí? Te van a pedir un hijo del diablo. ¿Qué vas a hacer? O viceversa, varón, si tú tienes más conocimiento espiritual y tu esposa le falta mucho, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a estar recriminando todos los días? Ponte a estudiar la Biblia, mira, habías de ser como fulanita.
¿qué vas a hacer? Eso no es un pacto, eso es un contrato. Mira, yo me quedo impresionado últimamente cuando las últimas bodas que he podido ministrar, la acción de gracias, me quedo impresionado cuando el juez de registro civil les dice, ¿cómo va? Eso, prometes amarla, respetarla, cuidarla, hasta que la muerte los separe, en lo bueno y en lo malo. Y yo digo, órale, o sea, se lo estamos diciendo doble. El juez le está diciendo por lo civil, hasta que la muerte los separe, porque me tocó una boda así. Dije, qué tremendo juez, este vestido cristiano. Les dijo, en lo bueno y en lo malo, en la adversidad, en la enfermedad. O sea, se aventó, hace cuenta que estaba aventando lo que decimos nosotros, así. Y bien contenta el contrayente dice, sí acepto, así, sí acepto. Y cuando vienen las malas, mira, cuando tu esposo se enferma, o cuando ya lleva varios meses enfermo, muchas se quieren divorciar. ¿Pero por qué? Tú aceptaste delante de lo civil y delante también de la iglesia. ¿Por qué te quieres divorciar? Porque no entendemos que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Porque en un contrato están estipulados lo que a mí me conviene como varón y lo que le conviene a usted como mujer. Así está, lamentablemente. Y esto lamentablemente es lo que se ha inmiscuido el día de hoy en la iglesia, alegando preocupación por el individuo, alegando las preocupaciones y empezando a perder el valor bíblico de lo que significa el pacto matrimonial y llevándolo a cambiar, en vez de pacto, a un contrato. Y lamentablemente, en vez de que la iglesia sea la luz y la sal del mundo, el mundo ha venido a ser la sal y la luz de nosotros. El valor del pacto matrimonial, en este valor, un verdadero hijo, reconociendo que es un pacto, le diría a su cónyuge, yo estoy irrevocablemente comprometido contigo hasta que la muerte nos separe. A ver, dígaselo a su esposo y esposa. Estoy comprometido irrevocablemente, hasta que la muerte me separe. Alguno dijo, yo no sé qué es irrevocable, yo sí le digo. ¿Sí saben lo que es irrevocable todos, verdad? O sea, en el mexicano, que no te vas a rajar. Así. Dije, no, entonces rectifica entonces. ¿Sí? Entonces, es irrevocable, mi hermano. ¿Lo cree usted? Mi compromiso, le puedes decir, contigo, no tiene nada que ver con tu comportamiento o cualquier toma de decisiones. Fíjate a dónde estamos llegando, porque es un compromiso unilateral. Porque lo mismo que yo estoy diciendo, ella te lo va a decir a ti. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, no te desampararé ni te dejaré. Imagínate que el pacto de Cristo hubiera sido bilateral. Él dice, yo nunca te voy a dejar, pero la cláusula fulana de tal dice que en el momento que tú dejes de orar, en ese momento tu salvación vas para el infierno. Imagínate. A la primera es más, ya nos fuimos ahorita. Son nosotros. O sea, imagínate que Jesús hubiera hecho un contrato con nosotros. No, pues nadie se salva. ¿Me entiendes? Pero te digo que cuando Dios ese contrato lo hace unilateral y es un pacto de sangre, Él no lo va a quebrantar. Pero a lo mejor tú lo pudieses quebrantar. Y a lo mejor Él le está diciendo, aquí estoy, vuelve a mí. Y tú digas, yo me voy a divorciar de ti, fíjate. Sí me divorcio. Y llega a decirte el Señor, ¿sabes qué? Pues tomas tu decisión. Porque es lo que sucede en el matrimonio, Porque a pesar de que uno les da el consejo y con la Biblia
y Dios les dice lo que tienen que hacer, ustedes toman la decisión al final de cuentas. Pues Dios no los obliga, pero las afectaciones para cada uno son muy fuertes. Ahora, si usted está en el contrato, usted le diría a su esposa o a su esposo de esta manera: yo voy a mantener mi parte del trato si tú mantienes la tuya, si tú me haces feliz, o si lo que haces, lo que has prometido, no lo llevas a cabo, entonces te voy a dejar y voy a encontrar a alguien mejor que tú. Así se dice en un contrato. Y así es lo que lamentablemente muchos matrimonios llegan a este punto el día de hoy. ¿Qué es tu matrimonio, mi querido hermano? ¿Pacto o contrato? ¿Entiendes lo que Dios estableció en los inicios de la creación, de que tu matrimonio es un pacto irrevocable, que lamentablemente lo hemos vuelto revocable por cualquier causa? Te lo dejo para que analices sobre qué estás edificando tu matrimonio. Y estaremos viendo más adelante también ese versículo donde dice la escritura, el Mateo capítulo 19 versículo 9, donde dice que Dios permitió causal de divorcio por adulterio. Pero vamos a ver si esto fue lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir, si realmente es de esta manera, o si realmente como hijo de Dios el adulterio y la fornicación no puede pasar por tu mente ya. Y si llegase a pasar, ¿qué es lo que dice la Escritura? Así que sobre este tema vamos a estar trabajando durante estos meses. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy, matrimonios, Señor, sólidos, que, Señor, queremos fortalecer a través de tu palabra. Queremos que nuestros matrimonios, que nuestra vida matrimonial en tu iglesia sea una vida de matrimonios fuertes, consagrados, con convicción, que estén fundados sobre la roca, fundados en tu palabra. Y que tú, mi Dios, nos des a nosotros las herramientas, que nos des a nosotros la pauta, nos des a nosotros el camino por el cual debemos de andar nosotros y por el cual nosotros tenemos que desechar todo valor del mundo, aceptando solamente tus valores. Quita de nosotros, Señor, también cualquier pensamiento que traigamos arraigado, Señor, en nuestra mente acerca de que, híjole, pero es que yo necesito también mi tiempo. Yo necesito también un tiempo para complacerme, para deleitarme. Señor, quita esos pensamientos, Señor, que yo sé que solamente a través con tu palabra, a través de las enseñanzas, se irán quitando. Estarás quitando tú, Señor, esa escoria, Señor, que nos estorba, Señor, para caminar de una manera diferente. Y que este mensaje nadie lo tome con el hecho de que, es que este mensaje es para mi esposa, sí le hacía falta. No, Señor, que lo tomemos personalmente, porque este mensaje tú nos hablas tanto a la esposa como al esposo, y nos hablas a cada uno de nosotros, y sobre todo me has hablado a mí primero, Señor, en estos mensajes. Señor, muchas gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los matrimonios, Señor, gracias por todos aquellos que han de añadirse, Señor, donde estén ahorita, Señor, bendíceles, Señor, guárdales, Señor, y Señor, también te damos gracias, Señor, por por el bocadillo que vamos a disfrutar, Señor, un cafecito y un panecito, te damos gracias por ellos, bendícelos, Señor, y llévanos con bien, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que nadie claudique, Señor, de este grupo que comienza en esta noche, Señor, yo te pido que nadie claudique, que a pesar de que el tema sea un poco para algunos de nosotros difícil de entender, lo podamos llevar a cabo, Señor, y podamos terminar este curso, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, guárdales, Señor, y muchas gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.